damos, Padre amado, aleluya, por este día, Señor del cielo. Bendito eres, gracias, Señor del cielo, por este estudio que le vamos a dar inicio, Señor. Ayúdanos cada día, Padre. Bendice al Maestro, Señor del cielo. Dale sabiduría de lo alto, dale entendimiento. Úsalo, Señor del cielo, como un canal de bendición, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Renuévalo, Padre, cada día. Dale la salud, Señor del cielo. Y a nosotros, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestra mente, Padre, ya que tu palabra es infinita, Padre. Pero tú eres el maestro de maestros, Señor del cielo, aleluya, que nos vas a ayudar, Señor, a entender tu palabra, Señor del cielo, y que cada día, Señor del cielo, la pongamos por obra, Jehová, en el nombre de Jesús, Señor del cielo, porque el objetivo, Señor, de este estudio, Padre, es preparándolos para ese futuro, Padre de la gloria, aleluya, ese futuro eterno, Señor del cielo, y ayúdanos, Señor, a cuidar esta salvación cada día con temor y con temblor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. ¿Hay alguna pregunta que usted tenga por ahora, Alba? Amén. Bueno, estamos hablando sobre lo que es la gloria. Hemos hablado que cuando el Señor nos levante en el rapto, o cuando levante en el día del rapto, porque eso es lo más importante, porque dice la palabra de que los que están durmiendo, los muertos en Cristo, se levantarán primero. O sea que el día del rapto es el momento en el que toda la iglesia, los que están durmiendo y los que estemos vivos, van a ser levantados con el Señor. Y entonces, como dice la Biblia, va a empezar la fiesta de las bodas del Cordero. A esas bodas nosotros estamos como la novia y Jesús es el novio. También van a haber invitados, que son los usos del Antiguo Testamento, que son los que van a estar de invitados para esa fiesta. Y en esa fiesta es cuando el Señor le va a dar una corona a cada uno de los santos, no a los justos, a los santos, porque todo lo que tiene que ver de aquí, desde el momento en que Jesús murió, todo lo que tiene que ver es con la iglesia, los santos de la iglesia. De ahí atrás, y también los que en este tiempo están observando la ley, el pueblo de Israel que observa la ley, todos ellos no participan dentro de lo que es las bodas como novias, sino como invitados, los amigos. Hemos hablado de que en esta boda se nos va a dar coronas. Hemos hablado de las 6 diferentes coronas que se van a dar. Y también hemos dicho que van a dar los regalos que son premios prácticamente que el Señor tiene preparados para todo aquel que llegue. O sea, que tenemos ya las coronas, tenemos los galardones y tenemos los premios. ¿Ok? Aparte de eso, también se nos ha preparado las moradas celestiales y junto con ello la vida eterna, y lo más interesante es que vamos a andar con Jesús todo el tiempo. ¿Ok? No nos vamos a separar de él. Entonces, todo esto son regalos que el Señor tiene para cada uno de los santos, y de acuerdo a cómo nosotros hayamos vivido nuestra vida aquí en la tierra, así será como nosotros alcanzaremos
tanto los galardones como los premios, ¿verdad? Las coronas, todos vamos a tener coronas, pero hay 6 diferentes coronas y cada una está destinado para cierta clase de actividad o de forma de vivir dentro del evangelio, de nuestra responsabilidad dentro del evangelio. Porque así como todos tenemos dones, entonces estos dones van a ser también juzgados para entonces entregarnos la corona que hayamos logrado alcanzar. Y como hemos dicho, las coronas no se nos van a dar para que nosotros andemos exhibiéndola, pongámosla así, no es para que nosotros nos exhibamos o que nosotros nos sintamos, no. El propósito de que el Señor nos dé coronas va a ser para que nosotros las entreguemos, que nosotros la pongamos a los pies de Cristo, que rindamos todo lo que hemos logrado a los pies de Cristo, porque Él es el merecedor de toda la honra y de toda la gloria. Recordémonos que sin Él nosotros no podremos seguir adelante, pero con Él somos más que vencedores. Teniendo en cuenta eso, de que de que hay tantos premios, hay tantos galardones, hay coronas y tantas cosas que el Señor nos ha prometido, no es que los vamos a recibir solo porque sí. No, el Señor también dijo que tenía requisitos para la iglesia. Y es importante entender de que el peso de responsabilidad que cae sobre la iglesia es mucho mayor que el peso que tenía Israel o que tiene Israel, porque todavía hay una parte de Israel que sigue tratando de vivir lo que es la ley y Moisés. Entonces, el peso de nosotros es mucho mayor, porque ellos están bajo la ley de Moisés, los 10 mandamientos y el sacrificio de animales, el cual, como sabemos, solamente sirve para cubrir los pecados. En cambio, nosotros estamos bajo la sangre de Cristo, que es el sacrificio perfecto. Entonces, la responsabilidad nuestra es mayor que la de los judíos, de los israelitas. Y si a ellos se les demandó tantas cosas, a punto de que por cualquier cosita que ellos se apartaran, el Señor le llamaba la atención a la iglesia mucho más. Nosotros somos mucho más responsables de lo que del llamado del Señor. Nosotros tenemos que cuidar lo que dice el Antiguo Testamento y lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Tenemos doble peso de responsabilidad. Ahora, el lunes pasado estábamos hablando acerca de la levadura y vamos a leer en Levítico 2:11 como nuestra base bíblica de esta noche. Levítico 2:11 dice: para la gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Sabemos que la levadura es símbolo o es tipo del pecado. Entonces, lo que el Señor estaba diciéndole a Israel era que ellos tenían que limpiarse de todo pecado para poder entrar a ofrecer sacrificio al Señor, un sacrificio que no fuese tal como Él lo pedía, era prácticamente desechado de parte de Dios. En Isaías encontramos que Él dice que está hastiado de ofrenda, que cuando el pueblo de Israel orare, Él va a apartar su rostro de ellos, que está cansado del día de fiesta, el día de luna, el día de reposo, está cansado. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, todas estas fiestas, todas estas ofrendas, el pueblo las traía con
sentido de querer cubrir las faltas que tenían, pero no se apartaban del pecado, a tal punto que ofrecían ofrenda a Jehová, al Dios eterno, y también le ofrecían ofrenda a los dioses de las otras tierras. Y eso el Señor lo tiene verdaderamente en abominación. No está supuesto a ofrecérsele nada a nadie. Dice la palabra en el libro de Romanos que tenemos que darle honra al que honra merece. Pero eso es todo lo que podemos darle al hombre, honra, de acuerdo como ellos la hayan ganado. Pero adoración es solamente a Dios. Nuestra alabanza es solamente para Dios. Ahora, el lunes pasado yo traje a colación de que dentro de las fiestas judías, dentro de las fiestas que el Señor dejó, hay una en la cual el Señor le dice al pueblo que le tiene que traer pan con levadura. Y yo dije que era la fiesta de los tabernáculos, pero chequeando nuevamente, buscando nuevamente, encontré que no es la fiesta de los tabernáculos, sino que es la fiesta del Pentecostés. Y si usted se recuerda, el Pentecostés fue el inicio de cuando la iglesia comenzó a manifestarse al hombre. Fue cuando el Espíritu Santo fue derramado en los fieles. Y este principio, entonces, es que le da la oportunidad a los gentiles a poder entrar dentro del pacto de la gracia. Nosotros somos panes con levadura. Israel está supuesto a ser pan sin levadura. Pero gracias a la misericordia y a la bondad que tiene el Señor para con nuestras vidas y el amor que Él nos ha dado, que esa levadura que nosotros traemos del mundo, dice la palabra del Señor, que con la sangre de Cristo es limpiada. O sea que ya nosotros ya no somos panes con levadura, ahora estamos supuestos a ser pan sin levadura. Pero aquí es donde el Señor nos manda y nos da mandamientos, ordenanzas, decretos, de cómo nosotros tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que luchar para poder alcanzar primeramente la vida eterna. Luego, el poder ser encontrado aceptable en el día del levantamiento. Y luego de que nuestras obras sean probadas allá en la cena de la boda del Cordero, entonces nuestras obras van a ser probadas por fuego y el que sus obras se mantengan recibirán gran galardón, mas los que no traigan buenas obras, que han edificado en materiales bajos, van a perder todo menos su salvación. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que quedarnos quietos esperando de que el Señor, bueno, yo ya estoy en la iglesia y ay, el Señor me va a salvar simplemente. Con la salvación me basta. No, el Señor no quiere que nosotros estemos quietos. El Señor quiere que seamos un pueblo que se mantenga activo en la obra del Señor, de acuerdo a cada llamamiento y de acuerdo a cada don que el Señor haya entregado. Así nosotros tenemos que mantener esa actitud de que ese mandamiento, que ese don, ese llamamiento crezca y dé frutos. Por ejemplo, ahora mismo el Señor a mí me llamó para ser maestro. Ustedes son fruto mío que el Señor me ha entregado porque ustedes están siendo adoctrinados, están siendo enseñados a través de lo que Él me ha entregado a mí. Entonces te vienen a ser parte de la corona que yo voy a recibir si logro llegar hasta allá. Porque es, como dijo Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo hacia el blanco.
¿verdad? Esta pelea no se termina todavía. Esta pelea, no porque ya tengo tanto tiempo dentro del evangelio, o porque ya tengo tantos diplomas, o porque soy reconocido mundialmente, yo ya estoy tranquilo. No, al contrario, entre más el Señor nos da, entre más bendición recibimos de Dios, más humildes tenemos que estar, más humildes tenemos que ser. ¿Por qué? Porque solamente en la humildad nosotros podemos alcanzar la gracia de Dios para que nos cubra con su sombra, que nos cubra con su manto para poder soportar el ataque del enemigo. Por eso es que el Señor nos manda y nos enseña de que no podemos confiar en nuestras buenas obras ni en nuestra justicia. No podemos confiar en nada de lo que nosotros hacemos, porque todo eso ante Él son basura, no sirven, son trapos de inmundicia. Entonces, tenemos que entender que todo lo que tengamos aquí en la tierra hay que rendírselo a los pies a Cristo. Y eso es una enseñanza y es una práctica que tenemos que hacer, porque en aquel día, aún la corona que nos vayan a dar, también la tenemos que rendir a los pies de Cristo. Así que quería traer a calce esa nota de que no es la fiesta de los tabernáculos, me perdonan por esa falta, pero sí es la fiesta de Pentecostés. ¿Ok? Eso está en el libro de Levíticos. Jesús les dijo allá en Mateo 16:6, que fue el versículo que nos quedamos, les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos pensaban que estaban hablando del pan de los saduceos y de los fariseos, o del pan que fueran a encontrar. Pero entonces en Mateo 16, del 11 al 12, les dice: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardares de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora quiero traer al calce un punto. Nosotros tenemos que, al decir fariseo y saduceo, son prácticamente hasta una, ¿cómo diría? Una forma de criticar o de bajar a una persona. Es hasta una mala expresión de las personas. Déjenme decirle de que no todos los fariseos eran malos. No todos los fariseos eran hipócritas. No todos los fariseos eran enemigos de Jesús. Tenemos a Nicodemo, tenemos a José, tenemos ¿cómo se llama? A Pablo. ¿Ok? Y así habían muchos que dice la palabra que seguían a Jesús, aunque a veces lo hacían de escondida porque tenían temor del Sanedrín. ¿Ok? Porque el Sanedrín ese sí estaba en contra de Jesús completamente, no por la doctrina, sino por el puesto, porque ellos creían de que Jesús había venido para quitarles a ellos la posición que tenían. Por eso ellos no querían aceptar a Jesús como el Mesías, aunque el pueblo decía que él era profeta, aunque miraban y oían de los milagros que Jesús decía, pero era más importante la posición que tenían que la verdad de quién era Jesús. Y eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros no podemos andar pensando que la posición que tengo es importante. No. La posición que yo tengo no tiene nada de importancia. Primeramente, porque somos siervos inútiles. O sea, no hacemos más que aquello que se nos ha sido mandado que hacer. Segundo, porque no es nuestra. Hemos oído muchas veces hablar de mi ministerio, mi iglesia. Nada es nuestro. Todo es de Dios. Él nos permite actuar dentro de eso. Él nos permite administrar eso. Pero nosotros no tenemos nada. Todo es de Dios. Así que tenemos que entenderlo y tenemos que tenerlo siempre presente,
de que nada que nos hagan, nada que nos digan, aunque nos diesen aplausos y que no, nada, todo es para la gloria y la honra de Dios. Y aquel que no quiera aceptarlo en eso, déjenme decirle que está en un grave error. Amén. Dios le bendiga, mi hermana pura. Dígame, varona. Dios le bendiga más a todos. Amén. El Senedrín pensaba como en posición política que Jesús venía a quitarle el puesto. Así mismo. Nunca pensó que era que el Mesías, que el que venía a morir por nosotros, sino porque pensaba que le iban a quitar el puesto como una política. Amén. Porque recuérdese una cosa, de que el Sanedrín era el dirigente del pueblo. Ellos eran los que gobernaban religiosamente, aunque Herodes era el que gobernaba políticamente bajo el mandato de Poncio Pilato, pero el Sanedrín era el que tenía la fuerza en lo que se llama religión, ¿ok? Entonces, ellos esperaban, y todavía los judíos esperan al Mesías, pero de acuerdo a la idea que ellos habían fabricado. Ellos no entendían lo que dijo Jesús, lo que dijo Isaías, que iba a ser como un cordero que iba al matadero y que iba a cerrar su boca, que no iba a decir nada. ¿Ok? Ellos no entendían de que el Mesías tenía que venir y que tenía que nacer en un lugar humilde, de una familia humilde. Ellos querían a un Mesías, sí, pero querían que naciese en el reino, que naciese en el trono, ¿ok? Ellos querían un Mesías que les diese posición política a ellos. ¿En qué forma? Porque este Mesías tenía que venir como un rey, ¿ok? Y tenía que derrotar a los enemigos. Y al derrotar a los enemigos, ¿qué sucedía? Ellos que eran los principales, que eran los magistrados, los que estaban arriba de la sociedad, iban a buscar una posición a la par del rey, pensando que el rey los iba a tener en agrado. Y esa es la razón por la cual ellos no aceptaron a Jesús, porque Jesús en todo momento les dijo a ellos, hipócritas, víboras, sepulcros, en fin, siempre les achacaba que estaban haciendo mal las cosas dentro de lo que la palabra es. Y ellos definitivamente no les gustaba. No tenían un corazón humilde suficiente para aceptar lo que el enemigo, lo que Jesús les decía. Ahora, recordémonos una cosa, que todavía en este tiempo existe ese pensamiento. Hay muchos que creen de que porque ya tienen un doctorado, que tienen qué sé yo, una posición, un ministerio grande, que el Señor los va a tener en agrado. Y no, el Señor mismo les dijo que en aquel día vendrán muchos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto, esto y el otro. Y el Señor les va a decir, apártate de mí que no te conozco. Porque el Señor a quien anda buscando es al humilde y al manso de corazón. Fue Jesús el que dijo que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero nosotros no podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad si lo hacemos con altanería, con egoísmo, con egocentrismo. No, tiene que ser con mucha humildad y mucha paciencia y saber de que todo es de Dios. Así que sí, los fariseos eran los que querían mantener la posición política, ¿verdad? Y resaltar en ello. Y por eso es que también le mandaban a Herodes, porque Herodes era prácticamente un títere de los fariseos, del Sanedrín. Pero
Jesús vino y bajó todo eso y dio a entender de que Él era y que Él es el Rey que nosotros estábamos esperando. Y ahora lo seguimos esperando, pero ya no viene como aquel siervo humilde. No, ahora sí va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo lindo de todo esto es que nosotros vamos a venir junto con Él, porque así como vamos a subir a estar con Él en las nubes por 7 años, así también regresaremos con Él, porque Él nos ha dicho de que vendremos a gobernar la tierra junto con Él y que la gobernaremos con vara de hierro. O sea, que así como nosotros hemos sido escogidos para ser levantados y que estamos peleando para que el Señor nos encuentre agradables a su presencia, así también Él nos ha dicho que vamos a tener esa bendición de venir con Él a esta tierra y entonces el pueblo judío que todavía está esperando al Mesías, lo verá a Él y se darán cuenta que era Jesús. ¿Y cómo se van a dar cuenta de que era Jesús? Porque dice la Biblia que verán al que traspasaron. O sea, Él todavía tiene las marcas de los clavos en las manos y en los pies. Todavía tiene la herida en el costado. Todavía tiene las marcas de los látigos en la espalda. Él todavía tiene todo eso porque eso lo sufrió en la carne. ¿Ok? Aunque su cuerpo fue glorificado, las marcas todavía están en él, porque ese es el presente que él le entregó al Padre, diciéndole, he aquí el sacrificio para que estos santos sean salvos. Y el Padre aceptó ese sacrificio a tal manera que ¿cómo se dice? Ay, Señor, la cortina del lugar santísimo, el que dividía el lugar santo al lugar santísimo, esa cortina se rompió. El velo se rasgó. El velo se rompió de arriba hacia abajo, dando a entender de que fue Dios el que rompió ese velo y así le dio la entrada a los gentiles para que podamos alcanzar estas bendiciones. Pero volvemos y repito, tiene que ser a través de la forma que Jesús mandó. No es como yo quiera, no es como a mí me guste, o lo que yo piense, o como dice tal y cual, qué sé yo, profeta, evangelista, maestro, no, qué sé yo. No, tiene que ser como el Señor lo dejó escrito. ¿Ok? Ahora, léame por favor 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6 al 9. Amén, pastor. Amén, mi hermana Ani, Dios le bendiga. Parece mentira, yo tenía la Biblia abierta ahí en 1 Corintios, el 4:5. Amén. Amén. Del 6 al 9, amén. Dios bendiga a todos también. Amén. La palabra del Señor dice así, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Amén. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Amén. Eso hasta el 9. Amén. Entonces, aquí nos está hablando de que nosotros somos los que tenemos que hacer la decisión de cómo vamos a servirle al Señor.
Si vamos a servirle todavía con nuestra vieja levadura, que son nuestras malicias, que son nuestros pensamientos de maldad, son nuestras culturas, son nuestras vanidades, o si vamos a servirle, como él dice, en una forma santa, con manos limpias, con un corazón recto, con una vida completamente entregada a él. La pelea es fuerte. No es que vamos a lograrlo, pero él ve, aquí sí, yo estoy de acuerdo, que él ve la intención del corazón, si queremos hacerlo o no queremos hacerlo. Pero como él dijo, lo de adentro tiene que reflejarse afuera. Yo no puedo decir que sí quiero servirle al Señor y me estoy apartando de la levadura vieja y todavía sigo actuando como el viejo hombre. No puedo. Tengo que apartarme verdaderamente. Tengo que ser, como dijo Pablo, carta abierta. ¿Y qué es una carta abierta? Es una carta que cualquiera puede leer en usted lo que hay en usted. O sea, sinceridad y verdad. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, pero un poquito de levadura le hunda toda la masa. En el libro de Cantares, en el libro de Eclesiastés dice que una mosca hace perder el perfume del perfumista. O sea, que no necesitamos mucho para andar todavía en lo que el viejo hombre era. Si yo todavía estoy apegado a las cosas de esta tierra, de que porque me veo bien, de que porque así atraigo la vista de los demás, estamos todavía con la levadura vieja y tenemos que quitarla de nosotros. Recuérdese pero muy serio de que nosotros hemos sido llamados para ser diferentes a lo que el mundo es. Lo que el mundo era en nosotros tiene que desaparecer todo lo que sea posible, lo más que podamos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros le decimos al Señor, te quiero servir. Pero se lo estamos no solamente diciendo, sino que se lo estamos demostrando también al mundo de que somos nueva criatura. Porque ¿cuántos hay ahora en el mundo que dicen, pero si para ser cristiano así como esos, me quedo como estoy? Porque somos nosotros, es la iglesia. Y tengo que hacer una división. No me refiero a la iglesia, el cuerpo místico, la iglesia invisible, sino que la iglesia visible, aquellos que todavía no quieren rendirse completamente a la voluntad de Dios, esos son los que hacen que el mundo blasfeme el nombre del Señor. Perdón. Ay, Padre mío. Salud, pastor. Dios le bendiga. Amén. Amén, mi hermano Jesús. Gracias, te bendiga. Salud. Amén. Gracias. Entonces, tengo que hacer esa diferencia porque cuando decimos la iglesia, tenemos que entender que hay dos iglesias dentro de la congregación. Lo hemos dicho, lo hemos repetido y lo seguiremos diciendo. Porque de esas dos iglesias, solamente una es la que está agradando al Señor. La que no le está agradando tiene la oportunidad de entrar a esa iglesia, pero si no quiere cambiar, si no quiere hacer lo que la palabra dice, déjeme decirle que ni Dios va a hacer algo para que usted cambie. ¿Sabe por qué? Porque eso es parte de su libre albedrío. Esas son las decisiones que usted tiene que hacer. Por eso es que siempre digo y lo seguiré enseñando de que el caminar en Cristo no es sentir, no es emoción, no, esto es un deseo personal, un deseo propio
personal. Yo quiero y quiero porque he entendido el amor de Cristo en mi vida. Entonces, cuando ya hago esa decisión y me propongo firmemente a hacerlo, venga lo que venga, a usted le pueden decir, lo pueden sacar, lo pueden poner, le pueden tirar todo lo que quieran y usted no se va a mover del camino. Es más, ni aún de la iglesia donde el Señor lo trajo se va a mover, a menos que sea el Señor que le diga que tiene que salir. Pero hay que entrar dentro de ese punto. Si la iglesia que es visible, los que están en la congregación que no quieren aceptarlo, aunque se les diga lo que se les diga, como digo, ni Dios los va a obligar porque Él no quiere nada a la fuerza. Tiene que ser una decisión propia. Por ejemplo, vamos con la música. Si el Señor dice de que nosotros tenemos que cantar himnos y cánticos espirituales, y dice también que no podemos servirle a dos señores, que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Entonces, ¿cómo es posible de que dentro de las congregaciones se esté metiendo la música mundana y estén aceptando de que está bien, que es alabanza para Dios? Solo porque dice amén o solo porque menciona a Jesús, eso no quiere decir que es una alabanza para el Señor. No. Nosotros tenemos que ser sinceros en la forma que nosotros adoramos al Señor. Ahora, si la iglesia que escucha esto y dice, no, que porque que se oye bien, que te hace sentir bien, que si no quieres cambiar en eso, ni Dios te va a cambiar. Tienes que hacerlo tú. Tengo que hacerlo yo. Porque si no lo hacemos, entonces simplemente estamos perdiendo el tiempo. Porque ni nos disfrutamos del mundo, ni nos disfrutamos del cielo. ¿Y qué nos espera? Lo que dice Pablo. Una renda expectación de fuego hirviente. Pero para eso el Señor nos llama. Para que demos la voz de alerta. Para que el pueblo pueda oír lo que Dios quiere y entonces someternos a esa voluntad. Limpiaos de la vieja levadura. Para que seáis nueva masa. ¿Cuál es la nueva masa? El hombre nuevo que el Señor ha creado ya en nosotros, ¿verdad? Y que celebremos la fiesta, dice, no con la vieja levadura. O sea, ya no nos vayamos con lo que antes éramos, lo que antes pensábamos, lo que antes decíamos. No, vamos a someternos a lo que la palabra dice y veremos el cambio. Primeramente, recordémonos que por nosotros mismos no lo vamos a poder lograr. Pero si el Señor ve en nosotros el deseo de querer cambiar, si Él ve en nosotros, en nuestro corazón, el deseo de hacer su voluntad, la palabra declara que cuando nosotros ya no tenemos fuerza, entonces Él nos va a dar las fuerzas. Es más, dice que Él multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea que no estamos solos en esta batalla, pero tenemos que poner de nosotros. Tenemos que poner de nosotros. Esto no es de que, ya Jesús compró la salvación, es de gratis y ya, vamos a como caiga. No. Tenemos un peso de responsabilidad en el ministerio. Y volvemos al punto. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuando habla de un poco de levadura, nos está dejando saber de esa pequeña palabrita que muchos tienen. Y muchos tenemos que quitarnos eso. Y eso no es nada. Eso es levadura. Porque si eso no es nada, ¿por qué no puedes dejarlo a un lado y vivir para Cristo como Él manda? Si eso no es nada, entonces tenemos que quitarlo de nuestra vida. Tenemos que apartarlo para dedicarle
al Señor lo que sí es de importancia. Pero muchos tienen ese, no es nada, como un ancla. Y como dicen, el Señor ve solo los corazones. Definitivo que los ve. Y los conoce. Y sabe que es malvado. Sabe que es engañoso. Mas a nosotros, que nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer, tenemos que separarnos de todas esas cosas. El mandamiento va un poco más profundo de apartarse y de quitar. Dice que no podemos dejar de señalar lo que a Dios no le agrada, especialmente lo que es abominación ante su presencia. Y no solo señalar, sino que no podemos congraciarnos con ello. En otras palabras, que cuando nosotros veamos algo que la palabra dice que no es del agrado del Señor, nosotros tenemos que señalarlo. No podemos quedarnos callados. ¿Sabe por qué? Porque entonces estamos cometiendo el pecado de... Ayúdenme con esa palabra. Se me fue ahora mismo. De dejar pasar las cosas. De cómplice. Se convierte uno en cómplice, sí. Se convierte uno cómplice de la persona que está haciendo ese problema. ¿De tropiezo? ¿Perdón? ¿De tropiezo? Venimos a ser piedra de tropiezo. Pero hay una palabrita que significa no decir nada de lo que estás... ¿Perdón? Sí, encubrir también. Somos Omitir. participantes, pastor. Cuando nosotros omitimos, cometemos el pecado de omisión, es que nos convertimos en participantes, en cómplices. Venimos a ser piedra de tropiezo porque en vez de levantar a la persona, lo que servimos es para que siga cayendo más. En otras palabras, somos más culpables que la persona que está cometiendo el problema. Y esto lo digo porque está en Ezequiel, que dice de que si yo veo a mi hermano cometer una iniquidad, un pecado, y no le digo nada, él va a morir por su pecado, pero su sangre va a ser demandada de mí. Por lo tanto, no podemos omitir el pecado, tenemos que señalarlo. No podemos dejar pasar, no, que para que no se enoje. No. Yo tengo que tener más en cuenta que no se enoje Dios conmigo a que mi hermano se vaya a enojar. Porque si él se enoja conmigo, yo lo sigo amando, pero él va a tener que reconciliarse tanto con Dios como conmigo. ¿Se da cuenta? Así que no podemos dejar de señalar el pecado de nadie. Más bien, tenemos que señalárselo a todos aquellos. Pero hay un problema también, de que nosotros no podemos señalar un pecado si nosotros no estamos bien con Dios. Jesús lo dijo claro. Dijo, antes de quitarle la paja del ojo a tu hermano, quita primeramente la viga del tuyo. O sea, si yo me considero y la palabra me declara y el Espíritu me confirma de que estoy bien ante la presencia de Dios, yo puedo señalar el pecado. Pero si yo ando escondiendo algo o haciendo algo bajo la mesa, o que hay todavía algo en mí que no quiero entregar, tengo que tener cuidado. Me recuerdo de aquellos hijos de aquel sacerdote que querían hacer lo que mismo Pablo hacía y se fueron a donde un endemoniado y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Y óigame, ellos no estaban en buena condición.
El endemoniado les cayó encima y salieron corriendo desnudos, dice la palabra. No vaya a ser que a nosotros también nos pase eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Diga, mi hermana pura, Dios le bendiga. Otra palabra aquí que va con lo que usted está hablando en 2 Corintios 11, del 14 al 15, que dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque el mismo enemigo nos puede engañar y hacernos creer que nosotros estamos bien y hacernos sentir de que si nosotros no buscamos dentro de la palabra, si nosotros no buscamos en la oración, que el Señor nos dé una certidumbre, algo que nos haga sentir verdaderamente que estamos en paz con Él, estémonos quietos. Estémonos quietos. Porque algo tiene que cambiar en mi vida para que el Señor esté agradado de mí. Yo tengo que reconocer dentro de mí aquello que está sirviendo de estorbo, simplemente. Nosotros tenemos que señalar eso. Mira lo que dice Romanos 1:32. Léame ahí, por favor. ¿1:32 dijo? Amén. Romanos 1:32. Quienes entendiendo el juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¡Ay, santo! ¿Se da cuenta? No es solamente el decir, ay, que fíjate que es fulanita está chismeando y de tal y tal persona. Ya estás tú chismeando también. Y aparte de eso, estás contaminando a alguien más con eso. No podemos complacernos con ellos, de pensar de que están haciéndolo y ponernos en gracia. Mire, aquí entra una gama de tantas cosas. Y cosas que a muchos no les parece que son problema. Pero, por ejemplo, hay deportes que son sanos. Y hay deportes que no son nada sanos. ¿Ok? Yo no puedo sentarme a ver una pelea ni de lucha, ni de boxeo y sentirme feliz con lo que está pasando ahí. Porque estoy cayendo en ese versículo. No solo me agrada, sino que estoy de acuerdo con ello. Aunque yo no lo esté practicando, pero estoy en ello también. Y aquí entra la televisión, entran las cosas que no son correctas dentro del internet, entran una gama grande de cosas en las cuales muchas veces nosotros señalamos, pero tenemos que tener cuidado de no estar metidos en ello también, porque dura cosa es que sabiendo vengamos a caer de la gracia. Dice la palabra que al que más se le da, más se le demanda. Así que, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas, nos complacemos con los que la practican. No podemos hacer eso. Y miren lo que sigue adelante, porque eso no llega hasta allí. Romanos 2, del versículo 1 al 13, miren lo que dice. Por lo cual eres inexcusable. No tienes excusa. No puedes poner ninguna razón. Oh hombre, quien quiera que seas tú,
que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Yo creo que la palabra no está más clara. La palabra está completamente clara a cómo está escrito y lo que quiere hacer ahí. Dice, Él pagará a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras, aunque nosotros hagamos. Dice que no podemos escapar del juicio de Dios. Creyéndonos nosotros que estamos bien, sabiendo que estamos mal, no vamos a escapar del juicio de Dios, porque que sin ley pecare, sin ley será juzgado. ¿Ok? O sea, que si involuntariamente, por ignorancia, yo estoy haciendo algo, se me va a juzgar por esa misma ignorancia. Pero que si sabiendo que eso está mal y lo sigo haciendo, se me va a pedir doble o triple razón de por qué he seguido haciendo eso. No tengo excusa ninguna, dice la palabra. Dice que los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. La palabra contencioso significa peleador, contendor, el que refuta sin razón, el que niega lo que es la verdad porque no quiere aceptarla, porque no quiere hacerla. Esto dice que están atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En otras palabras, Pablo dijo, él lo dijo hablando acerca del cabello, ¿ok? Pero se puede tomar este versículo en general, porque él estaba hablando y adoctrinando a la iglesia, especialmente a la iglesia de Corinto, y le decía que la mujer no es bueno que se corte el cabello, mientras que al hombre sí se le permite, porque aún la misma naturaleza, dice Pablo, nos enseña que el cabello de la mujer crece
más rápido que el del hombre, hablando o las palabras así para entendernos. Pero al final de ese capítulo dice Pablo, mas si alguno quiere ser así, no, mas si alguno quiere ser contencioso en esto, dice, nosotros ni la iglesia del Señor lo seremos. O sea, que cuando la palabra dice que no podemos hacer algo y, no, que a mí me gusta, o no, que eso todo el mundo lo hace, o que si la palabra dice no podemos hacerlo, no podemos contender con la palabra, no podemos pelear contra la palabra, no podemos negarnos a que la palabra es la verdad. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo. Dice en Santiago, perdón, ¿hay alguna pregunta hasta este momento o alguna aportación? Amén. Estamos entendidos. Santiago 4, versículo 4 al 10, por favor. Porque me imagino que iban a salir y iban a entrar. Está bien. Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Hasta cuál? Hasta el 10, por favor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Yo no entiendo, mis hermanos. Yo no sé, tal vez ustedes puedan explicarme el versículo 4. ¿Por qué la iglesia moderna se ha comprometido con el mundo y está haciendo cosas del mundo dentro de la iglesia? Hace poco yo oía una prédica de un varón bastante fuerte, bastante fuerte. A mí me jalaron la oreja. A mí me dieron mi golpe, buen golpe. Porque él dice, hablando en el libro de Apocalipsis, de que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los cobardes entrarán en el reino de los cielos. Digo que me tocó a mí mucho, que me llamó la atención, porque hay muchas veces que uno quiere decir muchas cosas, quiere hablar muchas cosas, y sin embargo, por no ofender a nadie, no hablamos. Eso nos convierte en cobardes. Muchas veces tenemos la prueba en la mano y no queremos soltarla para que no se molesten. Eso es cobardía. Y la palabra dice que los cobardes no van a entrar.
O sea, no es por el mucho saber. Es la actitud que nosotros pongamos ante esto. Entonces, a mí se me llamó la atención porque aunque me dicen que yo soy rajatabla, hay todavía que me he quedado con unas cuantas cositas que no las he querido tirar porque no quiero que se sientan mal. Pero me trajo el tiempo de Jeremías, que el Señor le dijo, pondré tu frente como frente de acero. O sea que, aunque te digan lo que te digan, aunque te muestren lo que te muestren, tienes que hacer lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Gracias, frente de Pedernal. Tenemos que aceptar que lo que Dios manda no es para nuestra perdición, sino para nuestra salvación. Y si habiendo dicho, como vuelvo y repito lo de Ezequiel, de que si viendo yo el pecado no lo declaro y mi hermano o mi hermana muere en ese pecado, a mí se me va a ser demandado esa sangre. A mí se me va a ser demandado. ¿Por qué? Porque yo sabiendo no les he enseñado el camino recto. Porque tal vez ustedes van caminando en un camino que no tiene importancia, verdaderamente eso no es nada. Que no han entendido dentro de lo que la palabra dice, de que al Señor no le agrada. Pero si yo lo sé y no te lo dejo saber, yo soy el culpable. Yo soy el que va a tener que pagar las consecuencias de tu error, porque yo pude haberte evitado ese problema. Así que, si antes decían que yo tiraba piedras, yo creo que de ahora en adelante voy a tener que comenzar a tirar peñascos, porque yo no quiero llegar ante el Señor y que me diga, no te conozco. Yo quiero oír que me llame siervo fiel. Y tengo que ser fiel a Él, no al hombre. El hombre no puede hacer nada por mí, pero Él es el único. Primeramente ya me dio la salvación. Me ha dado la fuerza. Me ha dado el entendimiento. Me ha dado el querer como el hacer. ¿Qué más puedo pedir yo? Aquí es donde entra lo mismo que he estado diciendo. Si yo no quiero, Dios no me va a obligar. Él ya me habló. Él ya me habló. Ahora, ¿lo haré o no lo haré? Si yo amo mi alma, si yo amo mi salvación, yo lo haré. Aunque al último me quede yo solo en el estudio. Pero no puedo callar más lo que Dios demanda en su palabra. Y es por amor a vosotros. Porque así como el Señor quiere que ustedes vivan una vida eterna con Él, también yo. Porque ese es el amor que Dios pone en nosotros. Y por amor hay que corregir y hay que enseñar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén. Pues, Amén, pastor. diga mi hermana Ani. Que yo estoy de acuerdo con eso, que usted diga lo que tenga que decir como el Señor se lo dice. Y al que no lo diga, pues ya lo oímos, lo recibimos. Entonces que nosotros ya sea que depende si vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo. Si no podemos hacerlo, entonces buscar del Señor que nos ayude a poder hacerlo, si está en nuestra voluntad, pero tú sabes, no, maybe no tenemos la fortaleza, ¿ves? Ya, y así usted cumple con lo que el Señor dice
y a la vez también nos está haciendo bien a nosotros o a cualquiera que el Señor lo mande decir, usted le está haciendo bien. Entonces ya depende que ya si nosotros ya recibimos la palabra, ahora si lo vamos a seguir o no vamos a hacer lo que la palabra dice. Pero usted diga lo que el Señor le dice y lo que lo manda a hacer. Eso es lo que yo opino, que lo que el Señor nos dice o nos manda a hacer una palabra, uno tiene que decirlo. Y sí, a veces pues no se es popular, porque entonces dice, ay, que está hablando tan duro, que habla tan fuerte. Pero es que si es palabra de Dios, no es la persona, es palabra del Señor, y a veces sí, esa palabra viene dura, pero es para nuestro beneficio. O sea que no es que el Señor tira una palabra dura porque nos quiere hacer mal o nos quiere ofender o nos quiere hacer sentir mal. Es por lo mismo, porque nos ama y nos quiere corregir y nos quiere ayudar a que nosotros arreglemos nuestros caminos para podernos ir con Él. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo soy de la persona que pienso que al que se le da la palabra, cuando Dios dice, hay que darla como Dios dice. No hay que arreglarla para que nadie se siente bien, no hay que hacerlo. Tiene que ir como el Señor lo manda, porque ahí es donde está la bendición. Ahora, si tú quieres, lo aceptas, si no quieres, no lo aceptas. Amén. Amén. Gracias, varona. Y sí, ese es uno de los puntos que tenemos que entender bien en serio, de que Dios nos corrige por amor. Al hijo que él ama, lo disciplina. Y por otro lado, no podemos pensar de que vamos a quedar en bien con el hombre, nunca. Porque al hombre nunca lo vamos a satisfacer. Pero Dios, a Dios sí. A Dios sí podemos agradarlo. Y cuando el Señor nos diga algo, me pongo por ejemplo, a mí me dijo que no sea cobarde. Cuando el Señor nos diga algo, analicémoslo, veámoslo a través de la palabra y pongámoslo en obra. Recordémonos que Dios no nos va a obligar. Y no es cosa de que Él va a venir y va a poner una mano como hizo con aquel rey que le dijo, que no, ni te va a hacer sentir, ni te va a levantar de la silla, no. Yo tengo que hacer la decisión de hacerlo o de no hacerlo. Así que si no hay otra aportación, gracias mi hermana Ani. Amén, pastor. Amén. Si no hay otra aportación, vamos a pedirle a nuestro pastor que nos lleve en oración, por favor, para despedirnos. Amén, Pastor Hernández. Amén. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por el tema. Amén. Vamos a estar inclinados para orar, Señor. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, esta hora queremos agradecerle, Señor, por la gran bendición que hemos tenido esta tarde, Padre amado. Escudriñar, Señor, las Escrituras. Padre, gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Ernesto, Señor. Pedimos que usted lo siga bendiciendo y siga bendiciendo a este pueblo, Señor, que nos juntamos cada día, Padre, para aprender de tu palabra. Gracias le damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a
que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero, mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro, al taller